Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y hermano, este es el patio más grande que yo he visto en una villa aquí en Vistacana, el que yo he visto. Yo no te estoy diciendo que es el patio más grande. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de esta villa, que es totalmente amueblada, con este inmenso patio y piscina, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, empecemos. En primer lugar, nos encontramos en un proyecto llamado Bliss-Trail. Este proyecto conforma dos tipologías de villa. Una se llama Orange y otra se llama Yellow. Este modelo de villa se llama Orange, el cual tenemos 529 metros de solar y 189 metros de construcción. Acompáñenme en este video a conocer todo lo de esta villa. Es una villa totalmente amueblada y la peculiaridad que tiene esta villa es que viene con piscina y viene con un inmenso patio. Por cierto, ¿y dónde está Joel? Joel, hermano, pero venga, vamos a grabar el video. Vamos arriba. Vamos arriba entonces, señores, vengan, acompáñenme. Miren, en primer lugar, cuando usted viene por aquí, tenemos todo este patio que fue donde empezamos la villa. Hay un buen sol, señores. Tenemos una terraza, una parte techada y otra parte destechada. Y tenemos la piscina aquí. Entonces, todo esto es parte de la villa. Tenemos entradas laterales, tanto en la izquierda como en la derecha. Y automáticamente usted entra. Tenemos este espacio que usted lo puede utilizar como bien le parezca. No le voy a dar idea. Deja usted aquí en la caja de comentarios qué usted haría. Venimos, tenemos esta mesa y todo lo que es esto es comedor y sala. Señores, miren este swing. Esto parece estilo americano. Dime tú, Madir, ¿verdad? Aquí tenemos nevera, que por cierto, yo creo que esta nevera no tiene televisión, porque si esta nevera tuviese televisión, yo le diría a usted que ponga el canal de Invierte en RD, le dé ahí suscribirse y a un palo. Entonces tenemos horno, creo que eso es horno, sí, es un hornito, señores. Y además de eso, aquí tenemos las cocinas totalmente emportadas con el extractor. Entonces, si usted viene por aquí, aquí vamos a tener lo que es el área de lavado. Y algo que me gusta de la villa es que cuando usted sale a mano derecha, usted tiene el cuarto de servicio. Significa que perfectamente la señora que le ayude aquí pudiese entrar y bueno, tiene todo totalmente dividido. Es una opción en caso de que a usted le interese. Mire, por ejemplo, aquí todo lo que es el área del comedor. Todo esto que usted está viendo, exactamente lo que usted está viendo, señores, esto se queda completito. Lo único que usted tiene que hacer es arreglar algunas cositas y ponerla a su gusto, porque al final de cuentas esta villa hasta con los aires se queda. Entonces, esto que está aquí es el baño. Mayormente en el baño de visita le hacen esa puerta por si usted está en el área de la piscina, pues puede entrar de manera alterna al baño de visita o pueda perfectamente terminar de cambiarse. Entonces, le decía que esta era la puerta. Este tiene un pequeño lobby, entonces entramos sala, entramos comedor, entramos patio, cocina, área de lavado y cuarto de servicio. Entonces, señores, dicho esto, vamos para el segundo nivel para que usted vea las habitaciones, que una de las cosas que me gusta es que la habitación principal tiene su propio balcón. Vamos a encontrarnos con Joel. Joel, tú estás muy cómodo, hermano. Bienvenido a mi espacio. Háblame del costo del mantenimiento que tenemos aquí. Fíjate, esta propiedad está ubicada, ya mencionaste, en Vistacana, dentro de la comunidad de Paseo del Sendero. Paseo del Sendero ya tiene un precio de mantenimiento establecido. Para ponerle un número, no más de $220, como mucho. Justamente la villa está ubicada frente al proyecto de Pueblito Caribeño. Pueblito Caribeño es un conglomerado de zonas coloniales de todo el Caribe. Una de las particularidades que va a tener es que cada zona o en conmemoración de su zona colonial va a tener algo distintivo de ese país. Entonces, en el centro que ya le están construyendo es la plazoleta central, donde viene piscina reflejada, catedral, zona de arte, demás. Entonces, tenemos frente a lo que es un área verde, donde tenemos área de mascotas, área de niños, área de sendero, que usted puede hacer ejercicios. Tenemos una cancha también que se utiliza como cancha de vóley de playa. O sea que realmente la ubicación que tiene esto dentro del proyecto es estratégica, porque estamos cerca de la puerta. Viene la segunda playa artificial, que aquí en carrito de golf estamos a 2 minutos de la segunda playa artificial. Si es en vehículo igual, está a 2 minutos. Caminando usted está algunos 10 minutos de aquí, de la playa de la segunda playa artificial. O sea que la ubicación de esta propiedad está buena. Vamos arriba. Entonces, como pudieron ver, una vez ya nosotros subimos, tenemos lo que es este family. Esta área Star, que ya es un poco más privada que la parte de abajo. Tenemos aquí lo que es el televisor. Algo que tú mencionabas en el video, que
que Javier mencionaba es que es totalmente amoblada. Todos los detalles que usted ve son detalles que se van a quedar con la propiedad. Como él mencionaba también, hay cosas que usted puede poner a su gusto, ya dándole su toque, pero todo, absolutamente todo lo que usted está viendo en el video, excepto nosotros, viene con la propiedad. Entonces, la propiedad cuenta con 3 habitaciones totalmente amobladas y con baño incluido, más la habitación de servicio que está en la parte inferior. Entonces, entramos acá y tenemos una primera habitación, donde aquí podemos ver el baño completo, bastante espacioso. Tenemos aquí una habitación con su closet. Fíjense que el closet tiene bastante espacio. Esa es una de las habitaciones secundarias. Tenemos aquí nuestra segunda habitación, que es algo parecido. Todas tienen vista a lo que es el área de patio. El color de esa cama, mi preferido, el azul. Fíjense la temática, todos los detalles, el closet igual. Baño como pudimos ver el anterior. Antes de lo que es la principal, aquí en la parte frontal de la propiedad tenemos lo que son unos ventanales. No tenemos balcón, pero son unos ventanales que una vez usted abre estos ventanales, créame que el flujo de aire es bastante bueno. Aquí la ventilación cruzada es muy buena. Entonces aquí tenemos la habitación principal. Fíjense el espacio que tenemos aquí, bastante espacio. Aquí prácticamente usted puede colocar una cama king. Esto es una cama queen, pero aquí fácilmente usted puede colocar una cama king. Esta habitación cuenta con su baño, doble tocador, que ya lo voy a mostrar. Pero lo que quiero que usted vea aquí es el área del balcón. Es un balcón bastante amplio. Es un balcón corrido. Fíjese todo el patio que tiene esta propiedad, que es bastante amplio. Vemos aquí el área de lo que es la piscina. Esta casa realmente tiene muchísimos espacios para usted jugar, porque en ese patio usted puede hacer otro gazebo, una pérgola y demás. En esta habitación tenemos lo que es un walk-in closet, a diferencia de las demás, bastante completo. Y por acá tenemos el baño. Tiene doble tocador. Cada uno de los detalles que usted está viendo en el video son detalles que vienen con la propiedad. Quiere decir que esto, al momento de usted comprar la propiedad, si le interesa, todo y cada uno de esos detalles viene incluido en la propiedad, lo cual es una gran ventaja, porque si todo lo que usted ve le gusta, eso es, como decimos, llave en mano. Pregunta que te hago, hermano. Si una persona viene y quisiera comprar esta villa, ¿cuál sería un estimado? Esto es un estimado de en cuánto usted pudiese rentar esta villa totalmente amueblada en lo que viene la persona a vivirla. Ojo, esto no es una villa para usted ponerla en Airbnb. Si usted la está comprando para un tema de renta, si la va a comprar es para un tema de usted rentar a largo plazo. Más o menos, más o menos. Esta puede ser un aproximado de $2,400, $2,600. Exacto. $2,400, $2,650. Correcto, es correcto. Sí. Correcto. Eso es exactamente lo que pensé. Estamos hablando nuevamente de 189 metros de construcción en 2 niveles. Tenemos terraza, techada, tenemos patio, tenemos piscina, tenemos la sala estar, tenemos las 3 habitaciones con su baño, tenemos un baño de visita con doble entrada, tanto para la villa como para el área del patio. Y además de eso tenemos espacio para 2 vehículos. Más todo lo que Joel estuvo explicando de la zona colonial, que creo que la hace especial, porque habrá más villas en este mismo proyecto, en esta misma comunidad llamada Blister, pero ninguna tan cerca como esta de lo que es la zona colonial aquí en Pueblito Caribeño. Así que algo para mencionar o para agregar, sí, que tú mencionaste que la villa tiene parqueo para 2 vehículos. Una particularidad que tiene esta propiedad, o la hilera, es que estamos justo frente al área de parqueos del área de esparcimiento. Wow, hermano, ¿verdad? Usted se hace loco y le agrega 1 o 2 parqueos más a su visita y fácilmente la villa cuenta con 4 parqueos. Eso es verdad. Eso es verdad. Y no es mentira, es la realidad, porque son parqueos de visita y puede parquearse quien sea. Son detallitos que es bueno tomar en cuenta a la hora de usted evaluar esta propiedad.